¿Ahora sí ya vas a hablar de la reforma judicial o te seguirás haciendo pendejo? Lo siento, voy a divagar un poco. Desde siglos atrás se advertía la necesidad de fraccionar el poder para limitarlo y evitar su abuso. Es poder, sobrinos, no izquierda, derecha, arriba, abajo, capitalismo, socialismo, anarquismo, Estados Unidos, China o los sabios de Sion. Es el exceso de poder y la falta de contrapesos lo que provoca abusos. Pasa hasta con una maestra de kinder y sus alumnos. Así se concibió que los estados tuvieran distintos órganos con funciones distintas. Unos elaboran leyes, otros las aplican y otros resuelven conflictos en su aplicación: legislativo, ejecutivo y judicial. Como regla general, no pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona, o sea, deben ser independientes, lo cual no significa que no tengan concurrencia. El Poder Judicial interpreta las leyes, resuelve controversias entre particulares y también en aquellas que suceden cuando una ley o acto de autoridad viola derechos y resuelve conflictos entre autoridades. Al menos esa es la teoría. En el derecho internacional no se requiere un procedimiento específico de nombramiento. Aún así, este exige que cualquier procedimiento de nombramiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individual, así como la imparcialidad subjetiva y objetiva. Los jueces deben ser elegidos con base en su formación y calificaciones, así como en su integridad e idoneidad. Insisto, al menos eso dice la teoría. Pero todos los jueces en México sirven al poder económico. Es muy probable. Ya sabía que ibas a defenderlos, eres un Espera, ¿qué dijiste? Que tienes razón, mi querido filósofo antiimperialista. Ya vamos a dejar lo de gastronómico. Era divertido cuando había ideas que discutir. Ahora que sabemos el tipo de persona que es, mejor lo ignoramos. Entonces apoyas la reforma. No, tampoco dije eso. En el discurso, el Poder Judicial ha sido responsabilizado de perpetuar problemas sistémicos como la impunidad y la inseguridad, además del ya mencionado apoyo a los poderes fácticos. Ni la 4T ni los que le han precedido han sido capaces de resolver estos problemas. Pero fue fácil convencer con este discurso a muchos, porque en efecto su desempeño no ha sido precisamente el mejor. Claro que el Poder Ejecutivo en México administra algo así como entre el 20 y 25% del PIB nacional, un dineral, o sea, la riqueza nueva generada cada año, y básicamente lo distribuye a su antojo, con pocas reglas que deberían ser impuestas por un poder independiente, el legislativo, aunque este solo controla entre el punto 1 y punto 2 del PIB. No creo que sea sorpresa para nadie que los diputados y senadores, salvo muy honrosas excepciones, son básicamente replicadores de lo que diga el presidente en turno o el líder del partido. No representan a las personas. Pero bueno, si quieren vean el video de democracia representativa y el de Margaret Thatcher. No sé por qué tocamos el tema en ese video. En cuanto al Poder Judicial, recibe entre el 0.3 y 0.4% del PIB nacional, lo que debería llevarnos a pensar quién es el verdadero poder económico aquí. La 4T dirá que no gastó mucho en publicidad y tal vez es cierto comparado a sexenios anteriores. Aún así, la capacidad para transmitir y repetir su mensaje una y otra vez, comparado con el Poder Judicial, pues creo que es obvio el desequilibrio de poder, ¿no? Estás manipulando. El poder económico está en la influencia de Estados Unidos, periodistas pagados por empresarios que corrompen al poder judicial, la mafia del poder económico. Nuevamente tienes razón. Había un cierto equilibrio entre la mafia del poder y el poder político. ¿O no? Para la mayoría el poder político estaba sometido al poder económico, pero ya no más. Para la mayoría también, la estructura que teníamos hasta antes de la reciente reforma no garantizaba ni independencia ni acceso a la justicia, y mucho menos ausencia de corrupción. La montaña de impunidad es innegable. El sistema de justicia, que incluye el Poder Judicial y otras instituciones como las fiscalías, su estructura, procesos y lenguaje, están diseñados para ser complejos e inaccesibles para gran parte de la población, así como para reproducir mecanismos de discriminación. Depende quién seas, cuánto tengas y dónde vivas, será la justicia a la que accedes. Es una realidad innegable que la justicia es un privilegio disponible para quienes cuentan con recursos económicos o políticos. Influencia, pues. La balanza está claramente inclinada a favor de unos en detrimento de otros. El sistema siempre ha castigado más a las personas en situación de vulnerabilidad, pero también a clases media e incluso altas. Si te enfrentas a uno más poderoso que tú,
lo más probable es que pierdas. La justicia en México es la excepción, no la regla. A eso súmenle que el juicio de amparo, que es la herramienta más relevante para la defensa de derechos, es distante para quienes menos tienen y solo accesible para algunos. Además, muchos usan esta figura ideada para defender derechos como herramienta para eludir la justicia. Otra realidad es la cuestionable calidad de los procesos y las resoluciones, incluyendo los tiempos para resolver los conflictos. Los mecanismos a partir de los cuales se nombraban a las y los jueces es una llave que puede fortalecer o debilitar la independencia judicial, que es el conjunto de condiciones que aseguran un adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad en el cargo, así como la garantía de presiones externas. Las condiciones que había no garantizaban la independencia del poder político ni del económico, de ninguno de los dos. En 2011, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados concluyó que, en general, si bien el Poder Judicial Federal en México era en gran medida independiente e imparcial, los tribunales estatales dejaban mucho que desear, consecuencia de que, entre otros factores, los poderes ejecutivos estatales interferían habitualmente en el proceso de nombramiento judicial de los tribunales estatales. Esa ONU, ¿cómo se atreve siquiera a opinar? La relatora dijo eso de independencia e imparcialidad, pero en 2015 fue nombrado Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. Las críticas giraron en torno a su desempeño previo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y como Procurador General de la República. También había sido embajador en Reino Unido y Estados Unidos. Muchos dijeron que no tenía el perfil para ser ministro y obviamente había dudas muy justificadas sobre su autonomía. Acabó renunciando en 2019, cuando había acusaciones en su contra sobre recursos financieros y transferencias millonarias realizadas en bancos de varios países. Entonces aceptas que era necesaria una reforma. Indispensable. México tiene 4.6 jueces por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio global de 16.2. O sea, por debajo de países mucho más pobres. Ni hablar del estándar internacional que es de 65. Vamos a echarle tantito coco. Datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal dicen que durante 2022 ingresaron 1.256.077 asuntos al Poder Judicial de la Federación, mientras que la cantidad de asuntos resueltos fue de 1.214.806 asuntos, lo que significó que cada persona juzgadora resolvió 762 asuntos durante este año. Obviamente no tienen tiempo de resolver todos esos casos, pero esas son las denuncias y sabemos que por falta de credibilidad en el sistema de justicia, confianza en la policía o lo que sea, en realidad menos del 3% de los delitos se denuncian realmente. ¿Se imaginan la locura que sería para los jueces si todos denunciáramos realmente? Eso es lo federal, de lo estatal mejor ya ni hablamos. No se dan abasto y no se ha hecho mucho por mejorar esta situación. Esto obviamente lleva a alargar los procesos y que un gran número de personas estén detenidas en prisión preventiva, o sea, en prisión pero sin sentencia, sin haber sido juzgados realmente. Muy justo, ¿no? Las cárceles obviamente también están sobresaturadas. No entiendo cómo puede haber alguien que no apoye la reforma con todo lo que has dicho. Pues empezando porque no resuelve ninguno de los problemas que mencionamos. No aumenta el número de juzgadores para empezar. Pero eso lo veremos en el video que sí es de la reforma. Este es el de la no reforma. También, mi querido filósofo antiimperialista, las deficiencias no son solo del Poder Judicial, o sea, la Corte y tribunales. También los ministerios públicos, peritos, fiscalías. Estos tres son los que investigan, esclarecen hechos y arman los expedientes. Si eso no está bien hecho, ¿cómo pueden juzgar los jueces? Fácil aventarles la bolita, ¿no? Pero adivina de quién dependen estas tres figuras. ¿Del Poder Judicial? No, del Ejecutivo. Y eso tampoco cambiará. Antes de reforma o lo que sea, ¿por qué no intentaste triplicar el número de juzgadores, investigadores, peritos, fiscales e invertir en su capacitación y evaluación? ¿Qué tal que eso sí funciona? Mejor nos inventamos algo que todo aquel que medianamente sabe algo del tema dice que es una reverenda estupidez. Total, el pueblo sabio votó por eso, ¿no? La mayoría del pueblo de México está contenta, feliz, feliz, feliz. Estos problemas no son nuevos y desde el punto de vista económico, estas deficiencias no han sido lo suficientemente graves para que no crezca la economía.
pero sí para tener incertidumbre, lo que hace que el crecimiento económico sea absurdamente pequeño para un país como México. Entre otros muchos factores, claro, este solo es uno más. Con un mejor sistema judicial seguro habría mucha más inversión y certeza. Ve el video de recesión, depresión o crisis. De alguna forma, los distintos agentes, tanto ciudadanos, empresas como los propios políticos, han aprendido a sortear o usar el sistema a su favor. Entonces, es posible que, dentro de todo el desorden, existiera cierta certidumbre silladas por descontada la burocracia y la corrupción en tus cálculos. Pero la nueva reforma... Un dato. La inversión extranjera directa tiene como propósito crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. En serio, si comentan sin ver el video de recesión, depresión o crisis, me voy a dar cuenta. ¿Para qué queremos la inversión? Pues porque tiene el potencial de generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. ¿Verdad, China? China ha sabido dar certidumbre, entre otras muchas cosas. Vean el video. ¿Cómo nos ha ido? Contrario a la propaganda del gobierno, lamentable que a estas alturas no sepan reconocer cuando un político miente, sobrinos. La inversión extranjera no iba a superar este sexenio al anterior. Contrario a las mentiras de San AMLO. Sí, San AMLO miente y tiene medios chayoteros también, a pesar de sacarse la lotería del nearshoring. Pero no iba a quedar muy lejos. Con el anuncio de la reforma valió gorro. Ni siquiera cerca va a quedar. En fin. En el índice de Estado de Derecho, México ocupa el lugar 116 de 142. Desde 2015 el índice ha caído. Las peores notas las tenemos en los componentes de corrupción y de justicia criminal. En 2023 ocupamos el lugar 132 de 142 países. Este componente incluye el sistema de investigación criminal, que depende del Ejecutivo, la efectividad del sistema correccional para reducir el comportamiento criminal, la imparcialidad del sistema, pero hay un componente donde estamos mal, pero no tan mal como en los que ya mencioné, al menos hasta 2023. En la influencia indebida del gobierno en el sistema criminal ocupábamos el lugar 81 de 142. ¿Qué creen que pasará ahora? ¿La reforma no mejorará ni un poco esto? Pues hay aún varios elementos que se definirán en las leyes secundarias, pero es poco probable que cambien la percepción y el hecho que esta reforma buscó la concentración del poder y el control del poder judicial, un paso que suelen dar los gobiernos autoritarios. Por cierto, me han comentado que no contemplé esto en el video de la debacle, pero al contrario, vuélvanlo a ver, es justo lo que digo, que de aplicarse el plan C se convertiría en un gobierno autoritario. Pero hay gobiernos autoritarios eficientes y otros no. Ahí están China, Singapur, Botswana, pero también hay otros como Castro, Maduro, en los videos de Cuba y Venezuela, a quienes se parece más nuestra clase política. Nos convertiremos en Venezuela. Que no, ve el video de la debacle, es el PRI, siempre ha sido el PRI. Nos parecemos a nosotros mismos, no a Botswana, China o Venezuela. Esta es nuestra clase política, autoritaria pero buena ondita. Mientras no te salgas del redil, el PRI roba pero reparte, y este primor ha repartido bastante. Todo sigue igual, pero ya tienes beca, ¿no? Seguro eso cambiará tu vida y la economía. La reforma sin duda generará incertidumbre. Quizá en un par de años quedará más clara la extensión de sus efectos y las nuevas reglas del juego se conozcan, no solo las escritas en las leyes, y los agentes económicos aprendan cómo sortear obstáculos o hacer que la impartición de justicia les favorezca. Pero la incertidumbre tiene costos y vaya que hacen falta empleos formales y empresas. ¿De dónde salen los impuestos para repartir apoyos? Ah, sí, de la mafia del poder que no paga impuestos. Bueno. Y como en muchos casos, quienes tienen más recursos suelen encontrar las formas de acomodarse al sistema más rápido que quienes no los tienen. Pero no quiero adelantar mucho del video de la reforma. Este era para reflexionar de la obvia necesidad de una reforma. El próximo, de cómo, una vez más, nuestros políticos conocen muy bien su trabajo. Cambiarlo todo para que todo siga igual. Mantener el status quo, ya sea con democracia, el triunfo del PAN, o con reformas. La clase política siempre ha tenido el poder. La reforma sin duda debilita aún más al Poder Judicial, pero toca la punta del iceberg del sistema.
Habrá cambios, pero la mayoría de las cosas seguirán igual. El mismo dolor para denunciar en un ministerio público, las mordidas, peritos corruptos, expedientes perdidos, pero como dije, nos adaptaremos. Hay un solo aspecto que quizás sea positivo de la reforma. En pocos años tal vez pueda disminuir la violencia en México. No con justicia, por supuesto, al estilo Bukele. No tan bien hecho, por supuesto, también. México es mucho más complejo, pero al ya no tener trabas, pues quizá. La forma de administrar la justicia en México sea como hace 40 años. Pero eso lo analizaremos en el video de la reforma judicial. Mientras tanto, no hay nada que puedas hacer para cambiar la reforma, pero sí para mejorar tu situación. Ocúpate de tus finanzas personales, que esa es la reforma, nada las va a salvar.